365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...22 de julio, promesa 203... ya no hay una nube negra sobre ti. Y marca el libro de Romanos en el capítulo 8, versos del 1 al 2. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: con la llegada de Jesús, el Mesías, ese dilema catastrófico se soluciona. Los que aceptan que Cristo está aquí por nosotros ya no tienen que vivir bajo la constante nube negra, porque un nuevo poder está en funcionamiento. El Espíritu de vida en Cristo, como un fuerte viento, ha despejado el aire de una manera magnífica. Así que la promesa que hoy Dios nos trae es que ya no tienes que caminar con una nube negra siguiéndote a todos lados. Esa nube que te recuerda cada error, cada pecado, que te llueve por encima justo cuando más necesitabas de sol. Esa nube negra que parece seguirte sin importar a dónde vayas. El Espíritu Santo ahora vive en ti y te da una vida nueva, una mente nueva y una libertad que jamás podrías producir por tus propias fuerzas. No dice que ya nunca lucharás. Dice algo muchísimo más poderoso. Ya no lucharás solo ni sola. Ya no caminarás bajo esa nube negra. Romanos 8 ha sido llamado por muchos teólogos la cumbre del Nuevo Testamento. Después de 7 capítulos donde Pablo demuestra que toda la humanidad era pecadora, Romanos 8 explica la justificación por la fe y también describe la frustración del creyente, alguien que desea hacer el bien, pero descubre que hay una lucha en su naturaleza pecaminosa. Y llega a una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia, porque dice, por lo tanto. Ese por lo tanto conecta todo lo anterior que Pablo estaba diciendo a lo nuevo. Pablo acaba de describir como un grito desesperado. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde inmediatamente, Jesucristo. Pero no solamente mediante el perdón, sino mediante la presencia permanente del Espíritu Santo. Para un judío, esto era sumamente revolucionario. Durante siglos, ellos habían vivido bajo la ley de Moisés. Era la ley perfecta para ellos, pero tenía un problema. Podía mostrar el pecado, pero no podía cambiar el corazón. Era como un espejo que revela la suciedad del rostro, pero jamás puede limpiarlo. La Biblia, el mensaje, dice, la ley siempre terminaba siendo un parche sobre el pecado en lugar de ser una sanidad profunda. Qué descripción tan brillante, ¿verdad? La religión muchas veces pone parches, mientras que el Espíritu Santo produce transformación en nosotros. Y Dios nunca quiso simplemente mejorar nuestra conducta. Él quiso cambiar la fuente desde donde nace tu conducta. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque de repente no son de mi época, pero yo recuerdo estos personajes de dibujos animados, al Capitán Cavernícola, al que siempre le llovía por encima. No importara dónde fuera, tenía una nube negra que lo seguía. Esa nube es la nube de la condenación. Una nube que tú puedes estar en el desierto, en una fiesta, en el día más soleado del año, y ahí estaba tu nube negra personal, siguiéndote a todos lados, empapándolos justo cuando todos los demás disfrutaban de sol. Así viven muchos creyentes el día de hoy. Y no es que Dios los esté condenando, no. Es que ellos mismos cargan su nube a todas partes. Al trabajo, a la iglesia, al matrimonio, a su cama antes de dormir. Y es así como viene un pensamiento y está constantemente ahí martillando en tu mente. ¿Por qué hice esto?
¿Por qué dije tal cosa? ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, no debía hacer esto! Esa nube ya es parte de ti. Pero ojo, Dios no te ha condenado de por vida a que tú vivas con esa nube. La Biblia dice algo totalmente distinto y quiero que lo escuches muy bien. Esa nube ya no existe. Esa condenación ya no está más. Y no porque tú la hayas disuelto con fuerza de voluntad, sino porque un viento más fuerte que ella la sacó del cielo de tu vida. El Espíritu Santo no vino a darte una sombrilla para soportar la nube. No. El Espíritu Santo vino a despejar el cielo completo de nubes negras sobre nosotros. Ya no hay condenación. No tienes por qué seguir cargando con esa nube. La Biblia no dice que no hay consecuencias. Lo que la Biblia dice es que no hay condenación. La Biblia no dice que no hay disciplina. Lo que la Biblia dice es no hay condenación. En el idioma original, la palabra que se traduce como condenación era un término judicial. Significaba sentencia definitiva de culpabilidad. Y Pablo está diciendo, el juicio ya ocurrió, pero cayó sobre Cristo. Por eso, el creyente ya no vive esperando un veredicto. Si tú crees en Dios, tú vives desde un veredicto ya declarado por la obra de Jesús en la cruz. Él ya cargó con esa condenación que venía sobre ti. Dios nunca consulta tu pasado para decidir cuánto te ama. Lo que Él hace es mirar a su Hijo y desde ahí decide amarte por completo. Y hay una escena en los evangelios que siempre me resuena cuando leo condenación. Ya no hay condenación. Es la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Ella es arrastrada hacia la plaza pública, puesta delante de todos para ser juzgada por su pecado. Cualquiera podía condenarla. De hecho, ya lo estaban haciendo. Estaban con la piedra en la mano. Y en medio de ese círculo listo para ejecutar su sentencia, Jesús hace algo que nadie esperaba. Él se agacha y empieza a escribir en el piso. Nadie sabe con certeza qué escribió. Hay quienes creen que escribió los pecados de cada uno de los que sostenían las piedras. Yo no creo que mi Jesús sea así. Yo creo que Jesús escribió otra cosa. Jesús debió haber escrito perdón, amor, valor, gracia, favor, fe. Palabras que no acusan a nadie, pero que desarman a todos. Y entonces dijo una frase que cambió la escena por completo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia dice que uno a uno, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Nadie tiró la piedra. Nadie pudo. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo que hacía esa multitud. Nos ponemos a juzgar el pecado ajeno, a condenar lo que otros hicieron, olvidando de que todos pecamos, cada uno a su manera. Unos pecan de juicio, otros pecan con mentiras, otros pecan sabiendo hacer lo bueno y simplemente no lo hacen. Hay distintos tipos de pecados, pero pecado sigue siendo pecado. Que uno sea más escandaloso que otro no lo hace menos pecado, ni siquiera menos digno de una piedra. Pero lo que más me conmueve de esta escena no es la multitud que se va. Es a Jesús arrodillado, escribiendo en la tierra en lugar de levantar su voz. Esa es la imagen de Romanos 8:1. Un Jesús que te mira, pero no te condena. Un Jesús que tiene todo el derecho de condenarla, porque Él vivía en santidad absoluta. Él sí estaba libre de pecado, pero aún así no lo hizo. ¿Te das cuenta de lo bueno que es Jesús? Él le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Él no la condenó. Él le mostró el amor y también el camino que Jesús ofrece. El día de ayer leíamos Romanos 7 y alguien me escribió algo que comenzó a darme vueltas en la cabeza. Y me dice, Wendy, yo me divorcié y leyendo ayer sobre Romanos 7, sobre el matrimonio, sobre la ley, sentí que Dios me estaba señalando, me sentí condenada. Y a mí me gustaría detenerme aquí por un momento, porque estoy segura de que no es la única persona
que de repente leyendo lo que leímos ayer, se siente con una nube cargada sobre sus hombros. Cuando Pablo usa el ejemplo del matrimonio en Romanos 7, no está dictando una sentencia sobre tu historia, no. Él está usando algo conocido por todos, la ley que ata a una persona mientras el cónyuge vive. Y lo hace para explicarnos cómo es que funciona la ley versus la gracia. Era una ilustración, no era un veredicto sobre tu vida, no. Cuando leamos la Biblia, siempre debemos leer todo el contexto, tener el hilo completo de lo que Pablo estaba enseñando. Nunca saquemos una frase aislada para ponernos una nube encima, ni para tirarnos piedras entre nosotros. Hay algo más que quiero decirte. Dios nunca va a querer que tú te quedes quejándote, sufriendo o encerrada en un lugar donde las cosas están mal para ti. Él no te condena por haber salido de lo que te hacía daño. Lo que Dios busca es tu sanidad, no tu culpa. Así que si hoy tú estás cargando con el peso de un divorcio, por una decisión pasada, por lo que sea, por algo que ya no está en tus manos cambiar, quiero que leas Romanos 8:1 conmigo. No hay condenación para ti. No hay una nube negra sobre ti. No tienes que seguir pagando una deuda que Cristo ya canceló por ti en la cruz. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia el mensaje, que dice: el fuerte viento ha despejado el aire. Imagínate una ciudad cubierta de contaminación, todo se ve gris, así como Lima, ¿no? Lima la gris. El aire pesa, respirar cuesta, pero de pronto llega un viento poderoso, un viento que no pinta el cielo, un viento que no maquilla las nubes, un viento que las mueve. Eso hace el Espíritu Santo. No te enseña a vivir bien bajo la nube negra, no. No te ayuda tampoco a acostumbrarte a la lluvia. Lo que hace el Espíritu Santo es sacar esa nube negra del cielo por completo. Es por eso que Romanos 8 no dice: te ayudaré a aprender a sobrellevar tu condena. Lo que dice es que el poder del Espíritu Santo te ha libertado del poder del pecado. Es decir, es un cambio de clima, no es una mejor sombrilla. Y aquí quiero enseñarte algo. Todo Romanos 7 habla constantemente del yo. Yo quiero, yo intento, yo no puedo. Pero Romanos 8 cambia completamente el protagonista. Ahora aparece más de 20 veces una persona. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ese es el verdadero cambio. No es una versión más disciplinada de ti. No, es una vida completamente nueva, gobernada desde adentro por el Espíritu Santo. Tú no puedes vencer una batalla espiritual usando solamente tu fuerza de voluntad. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algo que Pablo repite también muchas veces en el libro de Romanos es la palabra mente. Porque el campo de batalla nunca fue primero en el comportamiento, fue en el pensamiento. La batalla más importante está en tu mente. Lo que gobierna tu mente terminará gobernando tu vida. Y muchas veces la nube negra no la manda Dios, la seguimos cargando muchos de nosotros en la cabeza, mucho después de que Dios ya la quitó del cielo. Así que si todos los días tú alimentas la ansiedad, vivirás ansioso. Si todos los días tú alimentas el resentimiento, terminarás siendo esclavo del resentimiento. Si todos los días alimentas la envidia, vivirás sintiéndote envidioso y que no tienes nada por toda tu vida. Si tú alimentas la comparación, vivirás sintiéndote insuficiente. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo renueve tu manera de pensar, ahí va a comenzar una verdadera transformación que termina alcanzando toda tu vida. John Maxwell decía que la vida cambia cuando cambia la forma de pensar. Y yo creo que Pablo nos lo dijo también. Permitir que el Espíritu Santo controle la mente lleva a la vida y a una vida en paz. Pero quiero que observes el orden. Primero, la mente. Luego, la vida. Después, la paz. La paz no es el punto de partida. Es el fruto de una mente gobernada por el Espíritu Santo. Cuando tú estás siendo gobernado por el Espíritu Santo, cuando tú caminas en amistad con el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Vas a tener indefectiblemente paz.
Imagínate a un automóvil. Puede tener un diseño espectacular, motor nuevo, llantas perfectas, pero si quien conduce está dormido, el vehículo terminará chocando. Nuestro cuerpo es el vehículo. Nuestra mente es el volante. El Espíritu Santo es quien dirige el camino. No porque quiera quitarte libertad, sino porque Él sabe llegar al destino. Sin nube negra, sin nublarse el camino, Él sabe todo. Él es nuestro mejor GPS. Muchos creyentes viven diciendo, siempre seré así, nunca cambiaré, este carácter viene de toda mi familia, toda mi vida fui esclavo de esto. Pero Romanos 8 dice, eso ya no define tu identidad. Puede que todavía exista una lucha, pero eso ya no es tu dueño. Antes obedecías al pecado porque eras esclavo del pecado. Ahora luchas contra él porque eres libre. Qué diferencia tan enorme, ¿verdad? La verdadera libertad no consiste en hacer lo que tú quieres, sino en que ya no estás obligado a hacer aquello que antes te dominaba. Hace algunos años veía un documental de cómo entrenaban a las águilas rescatadas. Y muchas habían pasado tiempo encerradas. Cuando abrían la jaula, no salían. No porque estuvieran amarradas, sino porque seguían creyendo en su mente que estaban cautivas. Uno de los entrenadores dijo algo que jamás olvidaré. La puerta ya está abierta. Ahora, el águila necesita creerlo. Y muchos de nosotros vivimos exactamente así. Jesús ya abrió la puerta. El viento del Espíritu Santo ya despejó el cielo. Pero seguimos caminando encorvados, encorvadas, porque nuestra propia nube negra imaginaria está encima, como si continuáramos presos del pecado. Pero Romanos 8 viene a recordarnos, la puerta ya fue abierta, la nube negra ya se fue. Sal y vuela. Vive como alguien verdaderamente libre. Quiero que ores conmigo y le digas, amado Dios, gracias, porque en Cristo Jesús ya no hay condenación para mi vida. Gracias porque no nos has dejado intentando agradarte en nuestras propias fuerzas, sino que tú pusiste a tu Espíritu Santo dentro de nosotros para transformarnos desde lo más profundo. Renueva nuestra manera de pensar y cuando nuestra mente quiera volver al miedo, quiera volver a la culpa, a la vergüenza, a la condenación, por decisiones pasadas, por heridas, por historias que no hemos podido cambiar, recuérdanos que pertenecemos a Cristo, que somos una nueva creación, que no hay condenación para aquellos que estamos en ti. Enséñanos a depender de tu Espíritu Santo cada día, a escuchar tu voz, a caminar en la libertad que Jesús ya compró para nosotros en la cruz. Y así como te arrodillaste ante aquella mujer sin condenarla, arrodíllate hoy y escribe perdón donde había culpa. Escribe valor donde había miedo. Escribe amor, Dios, donde había vergüenza. Hoy decidimos no vivir bajo la condenación, sino vivir bajo tu dirección. Espíritu Santo, controla nuestra mente, controla nuestro corazón, renuévalo, llénanos de tu paz. Saca de nuestro cielo cualquier nube negra que todavía seguimos cargando. Quita de nuestras manos cualquier piedra que estamos listos para tirarle a alguien más. Que nuestra vida refleje siempre tu carácter y que todos puedan ver que nosotros hemos sido libertados por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si mi contenido y cada episodio bendice tu vida, te animo a ser parte de los corazones generosos visitando mi página web wendyneciosup.com. Ayúdame a que la palabra de Dios llegue a muchos más lugares y a seguir bendiciendo con la Biblia a muchas más personas. Ahora sí, comenzamos nuestro estudio de la Biblia y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 12, hasta el capítulo 8, verso 10. Romanos, capítulo 7, verso 14, hasta el capítulo 8, verso 8. El Salmo 18, versos del 1 al 15. Proverbios, capítulo 19, versos del 24 al 25. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 203K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 12. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración.
Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura, y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hasta el cielo. Oró así: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra, entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y súplica, oh Señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo, donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Marca estos versos del 18 al 20. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante el altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido, absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, lo repito, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que a tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿y quién nunca ha pecado?,
Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esta tierra, donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que están cautivos y oran en dirección a la tierra que le diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Voy a marcar este verso en mi Biblia y te pido que tú también lo marques. Lo leamos una vez más juntos. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. La gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Luego, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así, el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados al igual que los levitas, quienes cantaban: Su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Luego, Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el Festival de las Enramadas. Se habían reunido una gran multitud de lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y el Festival de las Enramadas también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti,
me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre y haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Segunda de Crónicas, capítulo 8. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de este tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Hamat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Hamat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo. Reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Baal-Lat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esta tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales de su ejército, comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Hasta ahí. En estos pasajes estamos ante uno de los momentos más solemnes del Antiguo Testamento, la dedicación del templo. Salomón no solo construye un edificio para Dios, sino que prepara el corazón de toda una nación para un encuentro con la gloria de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos del 12 al 42. Salomón se arrodilla ante toda la asamblea, el rey de Israel, vestido de realeza, con su corona, postrado en humildad. Él reconoce que ningún trono terrenal se compara con el del cielo y que toda autoridad está sujeta a Dios. Y cuando Salomón ora, él no pide fama, no pide riqueza, él pide algo eterno, que Dios escuche desde los cielos y perdone. Mira el verso 21. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo, donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Salomón entendía algo. El verdadero poder del templo no estaba en sus piedras, ni en sus construcciones, ni en el oro, sino en la relación entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. La oración es ese puente entre tus limitaciones y la intervención ilimitada y divina de parte de Dios. Versos del 18 al 19. Salomón comienza diciéndole a Dios: escucha mi oración y mi súplica, oh Señor. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho que allí pondrías tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Esto es para quienes piensan que Dios no los escucha. Hoy, arrodíllate, ora en voz alta. No porque Dios necesite ese gesto de tu parte,
sino porque tú necesitas reconocer quién está en el trono, quién es el rey de tu vida, quién es el único que puede cambiar las circunstancias. La Biblia nos dice que tan pronto como Salomón terminó de orar, fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio y las ofrendas quemadas, y la gloria de Dios llenó el templo de tal forma que los sacerdotes ni siquiera podían entrar. Y eso nos dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versos del 1 al 3. Y esto fue una respuesta divina a una oración que agradó el corazón de Dios. La Biblia nos dice: los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Había un peso de gloria tan denso que alteraba el ambiente físico. Cuando Dios se manifiesta, no queda espacio para nada más. No hay espacio para la apariencia, no hay espacio para el orgullo. Así que haz de tu habitación, haz de tu tiempo de oración ese templo. Limpia tu agenda, apaga las distracciones y crea un espacio donde Dios quiera habitar con su gloria. La respuesta de la gente es una fiesta. Nos dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versos del 4 al 10. Ellos celebran, ellos adoran, ellos ofrecen miles de sacrificios. Están viendo la gloria de Dios. Y cuando la presencia de Dios es tan real, la reacción natural no es el silencio, sino es el gozo, es la alegría, la celebración. Salomón no escatimó en nada. Él preparó una fiesta de 7 días, luego otra de 7 días más, porque cuando Dios te visita, todo se multiplica. El gozo, la provisión, la gratitud, la celebración. Cuando el pueblo celebra, siempre Dios se queda. Donde hay gratitud, hay permanencia de la presencia de Dios. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que celebres a Dios por las cosas que Él ya hizo en tu vida. Haz tu lista de agradecimientos de la semana, porque cuando tú agradeces, atraes la presencia de Dios contigo. Recuerda, la gratitud te abre muchas puertas. 10 personas obtuvieron su sanidad, 10 leprosos. Solamente uno regresó a dar las gracias. Sé tú de las personas agradecidas. Muchos ya han comenzado a experimentar milagros excepcionales en sus vidas. Pocos son los valientes que se atreven a contarlo, que se atreven a vivir una vida agradecidos con Dios. Porque si ya viste la mano de Dios una vez, la continuarás viendo. Nunca seamos mal agradecidos con Dios. Tenemos que darle las gracias a Él por todas las cosas que hace en nuestras vidas. La respuesta de Dios no tardó. En el verso 12 dice: he oído tu oración, de 2 de Crónicas 7. He elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ¿y qué? Y ora, buscan mi rostro, demanda acción de nosotros, y se apartan de su conducta perversa, es decir, comienzan a dejar el pecado, a rechazarlo y a vivir en santidad. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Verso 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve. ¿Dónde? En tu lugar de oración. A cada oración que tú hagas en tu tiempo con Dios. Así que hoy no te conformes con haber sentido a Dios una vez. Busca que Él quiera quedarse contigo. Que tu vida, así como el templo de Salomón, esté tan llena de honra, de oración, de gratitud, que Dios diga: aquí me quedo. Porque ese es el lugar que ha sido preparado para mí. Esa es la vida en la que yo quiero habitar. Ese es el corazón en el que yo quiero reinar. Romanos capítulo 7, verso 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. Hasta allí. Pablo aquí nos abre su corazón de una manera súper sincera y nos muestra su lucha más humana, la batalla interna entre lo que tú sabes que es correcto y lo que terminas haciendo. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, dice. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. ¿Te ha pasado esa sensación de que estás atrapado en un ciclo de querer avanzar espiritualmente, pero sentirte atado a viejos hábitos? Pablo no lo oculta. Él dice, yo soy esclavo del pecado, en Romanos capítulo 7, verso 14. Pero no solo eso, me encanta la sinceridad de Pablo que dice, el problema está en mí. Normalmente nosotros cuando queremos excusarnos decimos, no, el problema es el pecado. El problema es la otra persona que me hizo pecar. Pero nunca el problema soy yo. El problema son los demás. Pero él no lo está diciendo aquí desde la derrota. Cuando él dice yo soy un esclavo del pecado. Lo dice desde la conciencia que antecede a esta redención que va a tener. Aquí no vemos a un Pablo perfecto, sino a un hombre que ha sido redimido, es decir, perdonado, pero que reconoce que todos los días necesita al Espíritu Santo para poder vivir en libertad y en santidad. Quiero que entremos un poco en contexto. Pablo estaba escribiendo a los creyentes en Roma, por eso es a los romanos, una ciudad donde la moral estaba desintegrada y la presión cultural era abrumadora. Allí, ser cristiano no era simplemente una opción espiritual, sino era un acto contracultural. Era súper radical ser cristiano. Pablo sabe que muchos de ellos están luchando por vivir en santidad, mientras que la carne los arrastra. No pueden más. Entonces, ahí da un giro glorioso. Y en Romanos capítulo 7, verso 25, él dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ven,
En mi mente, de verdad, yo quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, tú no estás loco por tener conflictos internos, tú estás vivo. Los muertos no luchan con el pecado, los vivos sí. Y eso es exactamente lo que el capítulo 8 celebra, que a pesar de nuestra fragilidad, hay una fuerza superior que ha roto con ese ciclo del pecado. ¿Sabes qué es? El Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, verso 1, que me gustaría que memorices y lo tengas siempre en tu Biblia resaltado. Verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La sentencia ha sido cancelada. El capítulo 8 de Romanos inicia con una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. Yo me memoricé todo Romanos 8, pero en otra versión de la Biblia, en la versión Reina Valera, en la que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo. Ese por lo tanto conecta directamente con la tensión del capítulo anterior, la lucha, la frustración, la debilidad, y aún así no hay condenación. Esta no es una excusa para seguir pecando, es una verdad que nos levanta del suelo para caminar con el poder de Dios. Deja de condenarte. Deja de vivir como una víctima. Dios no nos llama a señalarnos con el dedo, sino a darnos la mano. Romanos 8, versos del 5 al 8, Pablo traza la diferencia entre una mente controlada por la naturaleza pecaminosa y una mente dirigida por el Espíritu Santo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora, esto no es algo casual, es una decisión constante. La mente puesta en la carne va a producir muerte, pero la mente puesta en el Espíritu Santo va a producir vida y paz. ¿Tú necesitas la paz de Dios? Bueno, tienes que dejar que el Espíritu Santo controle tu mente, controle tus pensamientos. Lo que tú alimentas, vive. Lo que tú ignoras, muere. Si tú alimentas la carne va a crecer en ti. Si tú alimentas al Espíritu Santo dentro de ti, vencerás esos malos pensamientos. Vencerás esa vida pecaminosa que te trata de jalar hacia el pecado. ¿Y sabes qué? Por eso es la verdadera guerra espiritual. Porque comienza en lo que tú consumes cada día. En las cosas que ves, en las cosas que escuchas, con quién hablas, qué piensas antes de dormir. Hay muchos que continúan alimentando su carne y poco alimentan el espíritu. Alimentar el espíritu no es algo místico, ¿eh? No te estoy diciendo que medites, no te estoy diciendo que hagas algo súper espiritual. Abre tu Biblia, ora, aunque no tengas ganas, pon límites. Pide ayuda si lo necesitas, pero por favor, cédele el control de tu vida al Espíritu Santo. Vas a ver cómo esa ansiedad se va a ir de tu vida, va a venir la paz de Dios. Vas a ver cómo vas a dejar de pecar y vas a comenzar a vivir en santidad. Te vas a sorprender cuando tú le digas al Espíritu Santo, ya no quiero vivir una vida para mí, para alimentar los placeres de la carne, para solamente vivir pecando y fallándote, Dios. Me duele fallarte, Dios. Cuando tú verdaderamente le entregas tu vida a Dios, al Espíritu Santo, todo cambia. Y ¿sabes qué? Si tú quieres verdaderamente vencer esta lucha interior que tienes, esta batalla espiritual que tenemos todos los días, nombra la lucha. Lo que no se nombra, no se vence.
Pablo dijo, debes identificar con sinceridad qué parte de tu carne aún gobierna decisiones en tu vida. Luego, pídele al Espíritu Santo que esté. Ora en voz alta, escucha adoración, toma un tiempo en silencio, escucha qué es lo que Dios te dice. Todos podemos hacer el devocional y a todos Dios nos habla de distintas maneras, pero de repente a ti Dios te dice, obedece esto, haz esto. Y muchas veces nosotros silenciamos esa voz. El Espíritu Santo no se activa por emoción. El Espíritu Santo está presente en tu vida a través de una relación. Tú tienes que hablarle al Espíritu Santo. Muchos nos hemos olvidado que Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Normalmente nosotros le hablamos al Padre, nuestro proveedor, nuestro amado. Hablamos a Jesús, que es nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Pero muchos nos olvidamos del Espíritu Santo y lo ignoramos en nuestro día a día. Tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Salmo 18. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca soltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Ahora, este salmo, en la parte de arriba dice, para el director del coro, salmo de David, siervo del Señor, que entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Él cantó así. Entonces, este salmo es un canto de victoria, escrito por David. ¿Cuándo? Cuando Dios lo rescató de sus enemigos y de Saúl. Lo primero que él le dice a Dios es, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Qué lindo sería que cada vez que nosotros recibimos una victoria de parte de Dios, lo primero que le digamos sea, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Este salmo está casi íntegramente repetido en 2 de Samuel, capítulo 22. Y no es solo una canción de gratitud, es una declaración de guerra espiritual, es una proclamación de quién es Dios cuando uno clama y lo hace con fe. David no canta desde la comodidad de su trono, sino desde la memoria del valle, desde la cueva de Adulán, desde el desierto de Engadi, desde las persecuciones, desde las traiciones. Por eso es este tono tan intenso. Los versículos del 1 al 15 nos muestran a un Dios que no se limita a consolarnos desde lejos, sino Él desciende con fuego, con viento, con truenos, con temblor para rescatarnos. En los versos del 1 al 3, David le demuestra amor, fortaleza y le dice a Dios, tú eres mi Salvador, eres mi roca, eres en quien encuentro protección, eres mi lugar seguro. Cuando Dios es tu fuerza, tú no temes el proceso. Tú sabes que incluso en los momentos más difíciles, todo
es parte del plan de Dios. Y así oraba David, así vencía. Dios es tu refugio, pero también es tu rescate. Dios es tu escondite, pero también es tu victoria. David canta ese salmo. En el verso 4 dice: me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. David aquí sentía que la muerte le apretaba el cuello. David se había sentido acorralado muchas veces, al punto de ser destruido por enemigos reales. Estas cuerdas de la muerte representaban una amenaza que parecía inevitable. Pero él clamó y Dios respondió. Cuando la oración es tu primera reacción, no necesitarás quejarte como segunda opción. David no se desahogó con otros. Él aprendió a descargarse en Dios, a contarle todo a Dios. De repente hoy hay personas que me escuchan y sienten que estas cuerdas de muerte están envolviéndolos. Sienten que la tumba, la muerte les está respirando sobre la nuca. Y estás pasando un proceso difícil de enfermedad. Quiero recordarte que las cuerdas de amor de Dios son totalmente distintas. Dios está aquí para sostenerte, para acompañarte en este proceso, para darte seguridad, para que tú sepas que Él es tu lugar seguro, tu roca, tu fortaleza, tu salvador, tu protección, el escudo de poder que te salva, tu lugar seguro. Él es digno de alabanza. Él te salvará de toda esta cuerda de muerte que está a tu alrededor. Me gustaría que escuches, te he dejado en mi playlist de Mi Tiempo con Dios una canción que se llama Cuerdas de Amor, de Julio Melgar, porque creo que Dios te la quiere dedicar a ti. El verso 7 dice: entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. El mismo Dios que sostuvo el universo en la creación es el mismo que se inclina hacia ti cuando tú oras. Quiero decirte, clama con fe, no minimices tu clamor. El Dios que hizo temblar la tierra por David es el mismo Dios que te escucha hoy. Declara quién es Dios para ti. Haz así como David y dile: tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza. Nómbralo según lo que Él ha hecho en tu vida. No te quedes en la angustia que no se convierte en oración, muchas veces se vuelve ansiedad. Saca todo lo que tengas. Si tienes ganas de llorar, llora en la presencia de Dios, pero no te quedes con nada. Espera a la respuesta de Dios. El Dios del Salmo 18 actúa, transforma lo imposible, te abraza con cuerdas de amor. Proverbios 19, verso 24. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. En estos dos proverbios vemos cómo se pasa de una pereza que paraliza a una corrección que transforma. Y son dos proverbios con un contraste claro como desafiante. La pasividad arruina tu vida, mientras que la corrección edifica tu carácter. Lo primero nos presenta una escena irónica. El perezoso, que empieza con algo, pero ni siquiera lo termina, ni siquiera logra llevarse la comida a la boca, ¿no? Su mano está en el plato, pero ni siquiera tiene fuerzas para comerse lo que ya está listo. Es un comodón. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a un paso del cambio y no dimos el último movimiento? No basta con tener fe para comenzar. Necesitamos obediencia para terminar. Y esto es lo que les ha sucedido a muchas personas que iniciaron el reto siendo 10,000 personas. 10,000 estábamos haciendo este reto de leer la Biblia en un año. Al cabo de ya más de 200 días, creo que nos hemos quedado cerca de 3,000 personas. Este Proverbio 24 nos habla del perezoso y es casi caricaturesco, ¿no? Pero apunta a un problema espiritual profundo: la inmovilidad ante lo obvio. Este tipo de pereza no es solo física, es
existencial. No es que no haya recursos. La comida ya está servida, pero falta voluntad, falta hambre. Yo me imagino que esto debe ser como cuando las madres sirven la comida, la han preparado, alisan la mesa, ponen la comida sobre la mesa y no salen los hijos a comerla. El sabio Salomón nos advierte aquí contra una actitud muy común. Querer cambios, pero sin esfuerzo. Esperar frutos, pero sin siembra. Desear un progreso, pero sin sacrificio. Si tú quieres algo, va a demandar también un esfuerzo de tu parte. Esto es exactamente lo que estoy viendo yo en este desafío de alimentación saludable que estoy llevando. No es fácil, pero va a demandar un sacrificio de mi parte. Ya voy perdiendo 7 kilos, pero tengo que cocinarme mis comidas. Muchas veces tengo que ver cosas que me provocan. Otras veces también tengo mis días libres. Pero es exactamente lo que hoy vemos muchas veces cuando uno inicia un hábito, ya sea espiritual o de una relación sana o de alimentación o una carrera, y lo dejamos a medio camino. Y no es falta de talento, no es falta de ganas lo que frustra nuestra meta. Muchas veces es la falta de disciplina. Termina lo que empezaste. Pregúntate, ¿qué oración, qué compromiso, qué llamado, qué cosas tengo inconclusas? De repente la lectura de algo. Hoy es día de retomar. Ponte metas, pequeñas pero sostenidas. A veces el problema no es el tamaño de la meta, sino la ausencia que nosotros tenemos de estructura. Establece una rutina. Rodéate de personas diligentes. La diligencia es contagiosa. Si tú ves a gente que también hace lo mismo que tú, te vas a querer motivar a hacer tú lo mismo. Y el verso 25 que dice: si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, se hará aún más sabio. Aumentará su conocimiento. Y aquí vemos el poder de la corrección. Hay quienes necesitan una advertencia fuerte, como los burlones, los arrogantes, los despectivos, los tercos. Aquellos que tú les dices una cosa, pero hacen otra cosa completamente diferente. Pero incluso su castigo sirve de lección para los simples. Por otro lado, el sabio no solo acepta la corrección, sino que la busca, porque sabe que cada ajuste en su vida lo acerca más a la sabiduría, a la plenitud. Una vez leí en un libro de John Maxwell que las personas exitosas hacen habitualmente lo que las personas comunes hacen ocasionalmente. Se dejan corregir. Y así llegamos a estos 203K. Y quiero darles un anuncio, queridos íntimos. Quiero contarles que estoy respondiendo a sus correos, a sus testimonios, y quiero darle las gracias porque gracias a Dios han llegado muchísimos. Es un proceso que me toma más tiempo del que yo esperaba. Todavía tengo correos que aún no han sido leídos, otros que ya están siendo respondidos. Así que poco a poco estoy leyendo cada historia, agendando los testimonios, enviando también el regalo de mi libro digital 365 con Dios a todos los que me lo pidieron. Así que si tú ya me escribiste, te pido un poquito más de paciencia. Muy pronto recibirás una respuesta mía y espero que sea de tu total agrado. Sé que es un regalo que va a bendecir a muchas personas. Y quiero recordarles el correo oficial para enviar sus testimonios. Es testimonios@wendyneciosub.com. Y si te cuesta, aún no has enviado tu testimonio, te he dejado un video con el paso a paso, el proceso para enviar tu testimonio en mi canal de YouTube y también en mis redes sociales. Gracias por contarme tu historia, gracias por ser parte de esta comunidad de íntimos y hoy vas a escuchar un testimonio pasadito, pero que aún sigue vigente porque Dios continúa haciendo milagros todos los días de nuestra vida. Esta vez es de un compatriota, Enzo Mori, desde Perú. Escuchémoslo. Me siento muy feliz de poderlo dar. Yo a lo largo del año he ido escuchando los grandes milagros que el Señor ha hecho en todos los íntimos y en algún momento me hice la promesa de que iba yo también a dar mi testimonio, ¿no? Y si bien es cierto, mi testimonio no tiene nada que ver con oportunidades laborales o con la compra de una casita. Amén y amén. Sí quisiera contar
que mi testimonio va por el siguiente lado, ¿no? Yo sigo el podcast exactamente desde el 1 de enero del año pasado, 2024. Llegó a mí por intermedio de una gran amiga que también lo sigue. Y desde ese día, la voz del Señor a través de tu ministerio me ha ido acompañando día a día. El año pasado de pronto me tocó vivir experiencias bastante duras. Una de ellas te la comenté por un mensaje interno de Instagram. Y este año pues no ha sido la excepción, ¿no? Pero llego a este día cargado de emoción porque en algún momento me dije, el día que yo dé mi testimonio lo voy a hacer con una imagen que a mí me gusta mucho, que es las vistas de la ciudad desde lo alto, ¿no? Y en este momento, 29 de diciembre del 2025, estoy aquí en un piso 14 teniendo una vista hermosa e iluminada de la ciudad de Lima, con mucha luz, esa luz que me motiva y que me empuja a decir que al cierre de este año no soy la misma persona que lo inició. He podido conocer de las bondades de Dios, he podido sentir como Él, a pesar de que en muchos momentos he estado a punto de tirar la toalla, de rendirme, ha estado ahí levantándome el brazo y diciéndome, hijo mío, tú puedes. Creo que no hay muestra de su amor, de su existencia y de su gracia más grande que ello, ¿no? A veces te lo dice o te habla de maneras muy sublimes, muy sutiles, con señales que, valgan verdades, hacen que uno se le pongan los pelitos de punta, ¿no? Y me siento muy contento de poder llegar aquí y dar mi testimonio de que el Señor me mantuvo y me sostuvo durante todo este 2025. Y por supuesto, estoy más que apuntado para seguir escuchando sus promesas durante el 2026. Quiero aprovechar este espacio también para agradecerte por tu ministerio, para agradecerte por el trabajo tan noble que haces de llevarnos día a día la palabra del Señor, que es sin duda la vitamina más poderosa que uno pueda tener en la vida, ¿no? Igual, expresar también que me siento muy contento por todos los íntimos que en este año 2025 han podido ver la gracia del Señor, ver sus promesas cumplidas. Los abrazo muy fuerte en la distancia. Te abrazo muy fuerte en la distancia, Wendy. Que Dios te siga bendiciendo. Enzo, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, porque vivimos en una época donde muchas veces nosotros creemos que el milagro solo es recibir una casa, un trabajo, una sanidad física, pero hay milagros aún mucho más profundos. El milagro de seguir en pie cuando uno pensaba rendirse, el milagro de que Dios sane tu corazón en silencio y el milagro de terminar un año sabiendo no soy la misma persona que comenzó este camino. Eso es un milagro extraordinario. Y me encantó esa imagen con la que terminaste tu testimonio, ¿no? Mirando Lima desde un piso 14, llena de luces, porque mientras escuchaba yo pensaba que esas luces representan exactamente lo que Dios hizo contigo. Él encendió esperanza donde había oscuridad. No necesariamente cambió todas tus circunstancias, pero sí cambió al hombre que las estaba enfrentando. Gracias por permanecer durante estos 2 años. Eso no lo hace cualquiera. 2 años ya escuchando la Biblia, aprendiendo de él cada día, es maravilloso. Gracias por abrir tu corazón y por recordarnos que la mayor evidencia de que Dios está obrando no siempre es que Él cambie algo en nuestro entorno, sino que Él nos transforme por dentro. Yo creo que ese es un milagro que nadie puede quitarte. Te regalo Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Y quiero hablarles a ustedes, queridos íntimos, que de repente piensan, Dios todavía conmigo no ha hecho nada, no veo ese trabajo, no veo la sanidad, no veo la respuesta que esperaba, no veo ese matrimonio. Quiero decirles algo. Si hoy ustedes siguen creyendo, cuando hace meses pensaban rendirse, Dios ya está haciendo un milagro en ustedes. Aquellos que pensaban que no iban a perseverar y hoy continúan acá escuchando la Biblia, algo poderoso está haciendo Dios. Hay procesos donde el primer milagro no es cambiar las circunstancias. El primer milagro es sostener tu fe mientras todavía llega la respuesta. Y yo sé que Dios
tiene respuestas para cada uno de nosotros. Solo sigamos perseverando. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Laura Flores, gracias a Luz Patricia Páez Bravo, muchas gracias a Valeria Peñafiel Sánchez y gracias a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ruth, capítulo 2, verso 12, que dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y esa es la recompensa que le pido a Dios para ustedes, una recompensa abundante, generosa, así como es nuestro Dios. Dios es extremadamente generoso con sus hijos. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia. Deseo que tengan un día lleno de sanidad y de fortaleza. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.